¿Han estado en situaciones de completa oscuridad? Levanta tu mano si alguna vez de repente has estado en un momento en donde no ves absolutamente nada. Se va la luz y no ves nada. Muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Y puede ser un momento circunstancial, tal vez se fue la luz y no veías nada y estabas en un lugar conocido, o tal vez se fue la luz y no veías absolutamente nada y estabas en un lugar desconocido. Y si recuerdas un poco ese momento, ¿qué pasó? ¿Cómo estabas? No de repente así como que dijiste, wow, no veías absolutamente nada y empezaste como a caminar a tientas, ¿no? Como decir, híjole, no sé dónde estoy, si es un lugar desconocido. Si es un lugar conocido, pues seguramente dices, bueno, estoy aquí en mi recámara, sé que 2 pasos a la izquierda porque estaba acá en la cama, y más o menos te vas guiando. Pero cuando es una situación completamente desconocida, pues vas caminando a tientas, ¿no? Vas muy despacio porque obviamente el riesgo de que te puedas pegar con algo o que te puedas tropezar y caer es muy alto. Yo recuerdo que alguna vez se fue la luz por completo y entonces yo dije, ya sé, voy a estirar mis manos y voy a caminar de frente, y entonces seguramente primero mis manos van a tocar aquel objeto con el que puedo chocar y no voy a chocar. Y entonces venía caminando y yo trataba de imaginarme un poco cómo estaba el cuarto. No era un lugar completamente desconocido. Y lo que yo no sabía o lo que no recordaba es que había una puerta, y entonces yo venía caminando así y la puerta venía en medio de mis brazos. Y entonces yo dije, ahorita voy a tocar la puerta, pero no la toqué. Y entonces la puerta entró exactamente entre mis brazos y me di en la nariz, obviamente. No saben qué golpazo me di, porque iba caminando con relativa confianza pensando que con mis manos iba a tocar o iba a prever el golpe, y la verdad es que eso no pasó. La verdad es que cuando sucede esto y te quedas completamente sin ver, a veces lo primero que sientes es como temor, ¿no? Porque no ves y porque sabes que aumenta el peligro de que te puedas caer o te puedas golpear. También si este tiempo en el que no puedes ver se va prolongando, entonces puede producir en ti tristeza. Si te pegas con algo, te pegas en el dedo pequeño o en el dedo gordo, a lo mejor hasta te enojas, ¿no? Sientes enojo, frustración. Y muy seguramente si este tiempo en donde no estás viendo se sigue prolongando y parece que no tiene una solución inmediata, probablemente hasta algo de desesperanza. Y pues esas son cosas que nosotros sentimos en el momento en el que no vemos, ¿no? Tristeza, enojo, frustración, desesperanza. Di conmigo, ceguera espiritual. Ahorita hablábamos de una situación en la que no podíamos ver con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos naturales. Pero también hay algo que se llama una ceguera espiritual, ¿no? Y una ceguera espiritual es cuando nuestros ojos naturales pueden ver, pero nuestros ojos espirituales no pueden ver. Y esto es que nosotros vemos las cosas y las procesamos como nosotros las vemos naturalmente, las procesamos en nuestra mente basado en nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestro conocimiento, pero no vemos las cosas como las ve Dios. Eso es una ceguera espiritual. Y así como en la ceguera física, de repente hay momentos como el que hablábamos ahorita, de que se va la luz y de repente hay una circunstancia en la que no ves, pero tienes la esperanza de que vuelvas a ver pronto. También hay situaciones en donde tu vista se va deteriorando, tu vista física se va deteriorando, y entonces empiezas a ver borroso y tratas como de ajustarte, hasta que de plano vas con un oculista o vas con un oftalmólogo y entonces te da unos lentes, y entonces con esos lentes tú puedes ver. También hay momentos en los que físicamente no puedes ver porque hay alguien que te tapa los ojos, ¿no? ¿No les pasó si alguien por juego te tapó los ojos y dije, ¿quién soy? Llega por atrás, te tapa los ojos y dice, ¿quién soy? ¿Sí les pasó o no? O de chavo, cuando uno era muy burro y venía en la prepa, cuando alguien venía manejando, el que venía atrás, tú venías manejando y el que venía atrás te tapaba los ojos. Era el juego del no marches, ¿no? Porque luego le decías, no marches.
porque te tapaban los ojos y entonces son momentos en donde alguien más te está tapando los ojos. O de plano gente que nació sin ver. Esas son circunstancias físicas en las que no podemos ver. Pero estas circunstancias físicas también se presentan en el mundo espiritual. Cuando nosotros no vemos las cosas como Dios las ve, sino las vemos como nosotros hemos aprendido a verlas. ¿Sabes una cosa? Este tipo de ceguera, esta ceguera espiritual es más peligrosa que la ceguera física. Porque la ceguera espiritual no es fácilmente detectable. Porque nuestros ojos naturales sí ven. Es decir, en este momento, quizá la mayoría de aquí o el 100% de los que estamos acá vemos, ya sea con apoyo de unos lentes o sin ellos, pero estamos viendo. Y entonces, como nosotros estamos viendo, no estamos conscientes de que no vemos espiritualmente. No nos reconocemos ciegos espirituales. Y entonces eso es sumamente peligroso, porque nosotros podemos seguir caminando la vida y viviendo la vida pensando que vemos, cuando en realidad no estamos viendo. Y así como hay situaciones que vivimos en nuestra alma cuando perdemos la vista física, lo mismo sucede cuando estamos ciegos espirituales. Estamos enfrentando situaciones y circunstancias que no las vemos como Dios las ve y estamos preocupados. Tenemos temor, presentamos frustración, tenemos tristeza, tenemos enojo. Y cuando esta ceguera espiritual, que no sabemos que la tenemos, pero sí la tenemos, se prolonga, entonces trae a nuestra vida desesperanza. Es triste y lamentable ver, mi hermano, cómo hay gente allá afuera que llega a un nivel tal de desesperanza que termina quitándose la vida. Porque no ve esperanza, porque no ve una solución, porque no ve la circunstancia como Dios la ve. Y esa desesperanza termina por oprimirlo hasta que la gente termina quitándose la vida o termina huyendo. Pero sabes, eso no solo pasa allá afuera con la gente que no conoce a Cristo, eso pasa también acá adentro, en el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros vemos y escuchamos es procesado por nuestro cerebro. Y lo que nosotros procesamos en nuestro cerebro baja a nuestro corazón y eso se convierte en una forma de vida. Y entonces nosotros lo que decidimos hacer, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos es producto de cómo vemos. ¿Sí estás conmigo o no? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Así es, así funcionamos. Entonces, ¿cuán importante es ver? Porque entonces si nosotros no vemos, la forma en cómo vamos a pensar, a procesar, va a ser la manera equivocada. Y si nosotros estamos viendo algo que no es, lo vamos a procesar de la manera que no es y vamos a decidir de manera errónea. Y esas decisiones no solo van a poner en riesgo nuestra vida en esta tierra, sino que también van a poner en riesgo nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra eternidad. Acompáñame a la escritura. Todos traen Biblia, electrónica, física. Si no, la puedes bajar por internet, pero saca tu Biblia, marca estos versículos para que los puedas repasar. Y acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero tú lo puedes leer en la versión que más te guste. Personalmente me gusta mucho la Nueva Versión Internacional y dice la escritura: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Lo voy a repetir: hay un camino que al hombre le parece recto, es decir,
lo ve y de acuerdo a lo que está viendo le parece que es un camino recto, pero dice la Escritura, ese camino acaba por ser camino de muerte. Ahora acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 22. Proverbios 14, 12, no 14, 22. Proverbios 14, 12. ¿Qué dice? Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Qué curioso, ayer que estaba preparando la escritura, Dios ponía esta palabra y cuando la busqué en la Biblia, me aparecieron 2 versículos exactamente con el mismo contenido. Y no eran referencias, no era como cuando Jesús abría el libro de Isaías, ¿no? Y en la Biblia viene la referencia al libro de Isaías. No, aquí no hay una referencia, simplemente en la palabra de Dios, Dios deja 2 versículos que dicen exactamente lo mismo. ¿No será que Dios nos quiere alertar y que pongamos especial cuidado en los caminos que nosotros tomamos? Di conmigo velo. Un velo es una tela, ¿no? Es una tela que muchas veces se utiliza para ser colocado, para cubrir algo, ¿no? O sea, en una revelación de un auto nuevo, tú vas a ver un velo cubriendo el auto. Existía la danza de los 7 velos que se encargaban de cubrir el cuerpo de la chica. En fin, el velo es un pedazo de tela que su función es cubrir algo. Y así como existen estos velos físicos, también existen los velos espirituales. Y el velo espiritual es algo que está en nuestros ojos, que nos impide ver. Ese es el velo espiritual. Y muchas veces, mi hermano, estamos enfrentando circunstancias en nuestra vida, circunstancias en nuestro matrimonio, circunstancias con nuestros hijos, circunstancias en nuestros negocios, en la economía, en la escuela, circunstancias de vida en la que simple y sencillamente no podemos ver porque tenemos un velo, es un velo espiritual. Y lo que estamos viendo es que por más que hacemos y por más que tratamos, el tema económico no se resuelve. Y entonces la forma en cómo nosotros vemos nuestra circunstancia económica nos hace decir, bueno, es que tengo que trabajar más. Y entonces sales de tu casa y buscas trabajar el doble. Y no descansas porque tú dices, es que entre más trabaje, más posibilidades voy a tener de adquirir o de ganar los recursos que necesita mi familia. O quizá hay una circunstancia con tu matrimonio y la forma en como tú la estás viendo es una situación muy difícil, es una situación de ruptura matrimonial. Y la forma en cómo tú la estás viendo la condición de tu esposa o de tu esposo y cómo la vives tú, cómo la estás procesando. Y entonces, como la vemos, decimos, no, es que esto no tiene solución. Es que llevo mucho tiempo intentando, llevo mucho tiempo dando y simple y sencillamente las cosas no se resuelven. Y esa es la forma en cómo la vemos. Y en fin, yo no sé qué circunstancia tú estés viviendo, pero hoy lo que tenemos que entender, lo que Dios quiere mostrarnos es que quizá esa circunstancia con la que estamos luchando en cualquier terreno, quizá no la estamos viendo como Dios la ve, sino la estamos viendo como estamos acostumbrados a verlo, como estamos nosotros procesando la situación en nuestra mente. Y lo lamentable es que las decisiones que tomamos cuando vemos las cosas como nosotros las aprendimos a ver y no como las ve Dios, es que vamos a cometer un error. Nos vamos a equivocar. Y debemos ser cuidadosos con eso, mi hermano. Ahora, entendamos también que tenemos un enemigo que es Satanás. Y Satanás y sus secuaces se encargan, su función es mantenernos en la oscuridad, su función es mantenernos con un velo para que nosotros no podamos ver, porque el mundo de las tinieblas se mueve en la oscuridad.
El mundo de las tinieblas, el mundo que gobierna Satanás, no quiere que veas. A él le conviene que tus ojos estén velados, para que entonces las decisiones que tú tomes no sean las decisiones que quiere Dios que tomes, sino las que el enemigo quiere que tomes, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. ¿Estás conmigo? Y entonces la pregunta que tenemos acá es: ¿será importante ver? ¿Será importante entonces ver como Dios quiere que veas y no como tú estás acostumbrado a ver? Nosotros, quizá la mayoría de los que estamos acá, o todos, ya lo sabremos al final. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando vino la convicción del Espíritu a nuestro corazón de poder recibir a Jesús, dice la Escritura que nacimos espiritualmente, y entonces eso nos da la capacidad de poder ver espiritualmente. Lamentablemente, quien no ha sido convencido aún del sacrificio de Jesús en la cruz y no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu está muerto, es lo que dice la Escritura. Y entonces, como el espíritu está muerto, no puede ver espiritualmente. Entonces, esa ceguera espiritual es de nacimiento, no vemos espiritualmente. Entonces, esas son circunstancias que son muy semejantes a lo que vivimos en el mundo físico, pero las vivimos en el mundo espiritual. Y hay una historia que yo te quiero compartir de la palabra, que es sensacional, es espectacular, la tienes que leer y anótala por ahí. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y antes de que lo proyectemos te voy a poner, antes de que lo proyectemos, te voy a contar un poquito el contexto para no leerlo, no tomarme mucho tiempo para leerlo. Y esta es una historia en donde estaban en guerra los arameos, enemigos del pueblo de Dios, con los israelitas. Y entonces el rey de Aram quería matar al rey de Israel. Y entonces el rey de Aram estaba armando sus estrategias y decide: ya sé, vamos a emboscar al rey de Israel y al ejército de Israel, y los vamos a matar. Y entonces cuando el rey de Aram armaba su estrategia para emboscar, el Espíritu de Dios le hablaba a Eliseo, y Eliseo le decía al rey: hey rey, te van a emboscar, no pases por acá. Y entonces cuando ya estaban los arameos listos para emboscar a los israelitas, no pasaban, porque Dios ya había alertado al rey a través de Eliseo, y luego volvían a planear y volvía a pasar exactamente lo mismo. Entonces el rey de Aram dice: bueno, ¿quién es el chismoso? ¿Quién es el rajón? Porque nada más el plan no me sale, ¿quién es? ¿No? Y entonces los ministros del rey de Aram le dicen: pues es que es Eliseo. Aún lo que usted planea en su alcoba, Dios se lo dice a Eliseo. Y entonces pues Eliseo va y le dice: y entonces, ¿sabes qué? Agárrame a Eliseo, él es el bueno. Entonces vamos a atraparlo, vamos a encarcelarlo para que ya no ande de rajón, y entonces ahora sí podamos matar al rey de Israel. Parafraseando la Escritura, esa es la historia. Y entonces hay un momento en donde identifican en dónde está Eliseo, y entonces manda un ejército el rey de Aram contra Eliseo. Y así dice la Escritura en los versos 15, 16 y 17. Y dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, o sea Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército. Entonces, dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. O sea, quiero que te imagines la escena. Y entonces lo ve y dice: ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Híjole, hasta chinito me puse. Yo no sé si te metiste a esta parte de la historia. Yo te recomiendo que la sigas leyendo, porque
Ayer que continué leyendo hasta el final, muestra el corazón de Dios, el amor de Dios aún contra los enemigos. Pero eso hazlo en tu casa. Acá yo me quiero centrar en la oración que hace Eliseo por Giezi. Le dice: Señor, que Giezi vea. Y el Señor hizo que Giezi viera lo que él no podía ver. ¿Qué hubiera pasado si ni Eliseo ni Giezi veían lo que Dios quería que vieran y nada más pudieran ver el ejército de caballos y carros de guerra en contra de 2 personas? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué crees que hubieran hecho? ¿Quién se anima a decirme algo? ¿Tú qué hubieras hecho? Correr. Yo me he hecho correr, honestamente, ¿no? Digo, por más valor que tengas, pues dices: oye, somos 2 contra un ejército, creo que mejor, pues más vale aquí correr que aquí quedó, porque el miedo no anda en burro. Sin embargo, la oración de Eliseo hizo que Giezi viera y vio algo que no era posible ver con los ojos naturales, solo podía verlo con los ojos espirituales. Cuando nosotros podemos ver lo espiritual, todo lo va a cambiar, absolutamente todo, mi hermano. Y tú dices: chale, pero pues no tengo Eliseo. Eliseo no está conmigo para que ore y que el Charlie pueda ver. Pero yo te tengo una buena noticia. Bueno, Dios la tiene, yo nada más soy el portavoz. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas 4, versos 18 y 19. Y este es Jesús. Es Jesús en la sinagoga abriendo el rollo del libro de Isaías. Tú te sabes muy bien esta historia, pero la vamos a leer. Dice, Jesús está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y cuando nosotros podemos ver la vida de Jesús, sabemos que Jesús sanó a muchos ciegos, ¿sí o no? Hizo muchos milagros. Entre ellos fue quitarle la ceguera a personas que inclusive habían nacido ciegos. Pero nosotros tenemos que entender que esto va más allá de lo físico, porque la Escritura dice que nuestro cuerpo polvo es y en polvo se va a convertir. Este cuerpo que nosotros tenemos, que es un cuerpo temporal, se va a hacer polvo. Entonces, ¿tú qué crees que era la misión de Jesús? ¿Tenía más que ver con lo físico o tenía que ver más con lo espiritual, con lo eterno? ¿Tú qué crees? Tenía que ver con lo eterno. Y entonces lo que Jesús vino a hacer fue anunciar buenas nuevas a los pobres, para que entendieran que había una esperanza y que hay una eternidad. A proclamar libertad a los cautivos, libertad espiritual, no a los encarcelados, a los que estaban cautivos espiritualmente. A dar vista a los ciegos espirituales y a poner en libertad a los oprimidos en el espíritu, en el alma. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Entonces, esa es la buena noticia. Porque entonces no tienes a Eliseo, pero tienes al Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo es quitarte la ceguera espiritual. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Y estas últimas semanas, mi hermano, que hemos estado escuchando, se ha estado predicando del Espíritu Santo, de la importancia de tener un tiempo con el Espíritu Santo, de intimar con el Espíritu Santo, de alabar y adorar al Espíritu Santo, de ser sensible al Espíritu Santo, de entender que es la persona más importante de Dios porque es la que está aquí. Y que a través del sacrificio de Jesús y por gracia, el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, 7/24, por 365 hasta el final de los tiempos. Amén, 2 lo creyeron, pero está muy bien, yo sé que los demás lo creen también. Y lo maravilloso
es que Él está con nosotros y todo lo que se ha predicado es fundamental. Pasar tiempo con el Espíritu Santo, tener entendimiento que el Espíritu Santo está contigo, tener el entendimiento que el Espíritu Santo te ama. Pero yo te voy a decir algo, no es suficiente para quitar la ceguera espiritual. El hecho de que tú pases, de que tú te sientes y empieces a hablar con el Espíritu Santo, le abras tu corazón, le desnudes tu alma y le digas: Espíritu Santo, así está la condición de mi corazón, estoy lastimado, estoy herido, estoy preocupado, yo sé que no me debo de preocupar, pero estoy preocupado, yo sé que no debo estar triste, pero estoy triste. Cada que tú haces eso y estás pasando tiempo con Él, es fundamental, pero no es suficiente para quitar la ceguera espiritual. Di conmigo: revelación. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo en nuestras vidas es quitar los velos. Revelación es quitar el velo. Existe un velo y entonces tú dices: ese velo lo quito, y entonces es una revelación. La manera en cómo el Espíritu Santo va a quitar los velos de nuestra vida es esta. Esta es la Biblia. Es la palabra de Dios. Esto es lo único que va a usar el Espíritu Santo para quitarte los velos, para que puedas ver. Y lo dice la Escritura. Salmo 119, 105, acompáñame por favor. Salmo 119, verso 105. Y lo que la Escritura dice acá es: tu palabra es una, ¿qué? Una lámpara a mis pies. Es una, ¿qué? Una luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Con qué se quita la oscuridad? Con la luz. Y entonces lo que la Escritura dice es que la palabra de Dios es la luz, es una lámpara a nuestros pies, es una luz a nuestro sendero. Entonces la manera en la que nosotros vamos a salir de la oscuridad en la que estamos y en la que no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos, para que entonces podamos avanzar hacia el propósito eterno que tenemos, y entonces poder experimentar el poder de Dios en la restauración, en la sanidad, en la libertad, es la palabra. Solo es su palabra. Proverbios 6:23. El mandamiento es una palabra, es una lámpara. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Es una confirmación nada más de lo que Dios nos está diciendo. La Biblia, mi hermano, es el único remedio para la ceguera espiritual. Es el único. Y te voy a dar algunos datos que quizás sepas o quizás no sepas de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero este libro tiene, entre el primer libro, que es Génesis, y el último, que es Apocalipsis, pasaron 1600 años entre que se escribió el primero y se escribió el último. 42 autores escribieron o fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. Fue escrito en 3 idiomas diferentes: en griego, en arameo y en hebreo. Se escribió en 3 continentes distintos: en Asia, en África, en Europa. Los autores, estos 42 autores, no se conocen entre sí. Alguno quizás sí, Juan y Mateo, esos sí se conocían. Pero muchos otros no se conocían. La Biblia se escribió en condiciones políticas, económicas, sociales completamente distintas. Nada más imagínate lo que pudo pasar en 1600 años.
¿Tú crees que algo pudo cambiar en 1600 años en la forma de vivir, en la forma de gobernar? Ni siquiera tenían la misma profesión estos hombres. Y sin embargo, a pesar de todas estas condiciones, la Biblia no se contrapone en una sola cosa. En nada. No hay absolutamente nada. Bueno, quizá encontrarás, el otro día estaba platicando con Brandon y leíamos una parte de los evangelios y hablábamos de cuando Jesús maldijo la higuera porque no encontró higos. En un evangelio dice que al día siguiente pasaron de regreso y vieron la higuera seca, y en otro evangelio dicen que inmediatamente se secó. Pero ¿sabes una cosa? Eso no importa. Eso es irrelevante. El que se quiera centrar, no, es que aquí mira, aquí sí se está contrapunteando. No, es el enemigo que quiere desvirtuar lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Eso no importa, lo importante es la enseñanza que venía de Jesús con la higuera seca. Pero lo que yo te quiero decir es que toda la escritura está inspirada por Dios y toda está centrada en Jesucristo. Aún antes de que Jesús naciera, la Biblia ya hablaba de Jesús. Toda está centrada en Jesús. Mi hermano, esta es la palabra de Dios. Esta es la luz que tú y yo necesitamos para poder salir de la ceguera espiritual, para que empiece a cambiar la forma en cómo vemos nuestras circunstancias. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10. Porque si vamos a hablar de la Biblia, vamos a leer la Biblia. Hebreos 8, 10. Esta es una referencia a una palabra profética que dio Isaías. También lo encuentras en el libro de Isaías. Y dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que Isaías estaba profetizando era Jesús. Y dice: en aquel día, cuando yo sacrifique a mi hijo Jesucristo, entonces para el que decida creer en Jesús, yo voy a poner mis leyes en su mente y las voy a escribir en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy reconoces a Dios como tu Dios y a Jesús como tu Salvador, porque Dios, a través de su Espíritu, convenció a tu espíritu, a tu corazón. Y si tú no lo sabías, te lo tengo que decir, porque aquí está escrito: todas las leyes de Dios ya fueron grabadas en tu mente y en tu corazón. Amén. Todas. Y dices: oye, Charlie, y entonces, pues si ya tengo todo, porque entonces toda la palabra de Dios ya está en mi mente y ya está en mi corazón, pues ¿como para qué la leo? No, como el chinito no sé si han visto un video de un chinito que abre un libro y le está haciendo así, y cambia la hoja y le hace así. Pues ya lo tengo en mi mente, ya lo tengo en mi corazón, entonces, pues ¿para qué la leo? Y es que una cosa es que la palabra de Dios esté grabada en tu mente y en tu corazón, y otra diferente es que te sea revelada. Eso es bien distinto. Son dos cosas distintas. Dios anhela revelarte a ti, a cada uno de nosotros, anhela revelarnos cosas en su palabra. Es importante algo. En la palabra de Dios dice que nosotros, que a través de Jesús, nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Pero dice la Escritura que ese pacto no es el de la letra, o sea, no es el de la escritura en sí, sino del Espíritu, porque dice: la letra mata, mas el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Y lo que la Escritura está diciendo acá es que cuando nosotros nos metamos a escudriñar esto, a leer esto, no lo hagamos sin el Espíritu. Porque entonces, si nosotros nos metemos aquí a decir: bueno, pues es que Dios me habló el domingo y me dijo que yo estoy ciego espiritual y yo quiero ver, entonces voy a abrir mi Biblia y me voy a poner a leer. Si tú haces eso, corres el riesgo de que la letra te mate. Pero si participas e invitas al Espíritu de Dios a escudriñar y a leer la Escritura, Él te la va a revelar, porque sabes una cosa: el autor de la palabra está contigo.
El que inspiró toda la escritura, el que la inspiró está contigo. Y entonces no sé si te estás imaginando esto, pero es como si quisieras estudiar algo de la Segunda Guerra Mundial y de repente estuviera Winston Churchill ahí al lado de ti. Y entonces le digas, oye, pero a ver, aquí dice esto, pero tú explícame bien, porque pues a lo mejor no todo está escrito o no lo estoy entendiendo bien, pero si tú me lo platicas, pues ya lo voy a entender bien porque tú lo viviste. Y entonces, mi hermano, cuando tú te metes a la escritura y le estás leyendo y ves algo como medio jalado de los pelos, porque de repente así me pasa, pues volteas y le dices al Espíritu Santo, oye, aquí qué onda, explícame esto, porque yo no lo puedo entender. Lo maravilloso es que Dios nos dio su Espíritu para que nos pueda revelar la palabra. Y eso es algo que nosotros muchas veces no aprovechamos. Oye, Charlie, pero yo leo todos los días los devocionales que mandan en los grupos de WhatsApp. Y de repente por ahí entro a internet y leo unas prédicas de Dante Gebel o de, pues no sé, de Cash Luna. No sé quién sea tu predicador favorito. Pero es que yo tomo ese tiempo para eso y vengo los domingos. Yo te quiero decir algo. Y no estoy diciendo que eso no lo dejes de hacer o eso esté mal. No está mal, pero no es suficiente. Porque ¿sabes algo? Cuando nosotros consumimos un devocional, cuando escuchamos una prédica, inclusive las de Charlie, la de la pastora, la de Charlie Álvarez, la de John, la del pastor que tú me digas, Dios va a estar usando la vida de estas personas para hablar a tu vida. Pero ¿qué crees? Es una revelación que el Espíritu de Dios trajo a esa persona en un tiempo de intimidad con Él, profundizando en las Escrituras. Y entonces es como si yo me voy de viaje, me voy a París y entonces regreso y te empiezo a platicar y te platico tan padre que haz de cuenta que vives el viaje a París. Y te lo platico tan vívido que te imaginas la Torre Eiffel y haz de cuenta que tú sientes que ya estuviste ahí. Y luego voy a otro lugar y voy ahora a Roma y entonces te platico de Roma y te lo platico tan chido que tú sientes que ya conoces Roma. Pero ¿qué crees? No has viajado. Sientes que ya conoces el mundo, pero no has viajado. Es lo mismo que sucede cuando tú te alimentas de devocionales, te alimentas de prédicas. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero vas a avanzar muy despacio porque lo que Dios anhela es revelarte a ti en lo personal algo en específico te quiere mostrar Dios a través de la palabra. Pero hay mucha oposición porque creemos que con estar consumiendo estos contenidos va a ser suficiente y con eso estamos escudriñando las Escrituras. Te voy a contar una historia. No te voy a contar una historia, vamos a leer una parte de la Escritura que la primera vez que yo la leí me dejó meditando mucho. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara qué era lo que Él quería. O sea, ¿por qué pasó? Y a lo mejor ahorita va a ser la primera o la tercera o la segunda vez que la vas a escuchar, pero quiero leerla contigo. Marcos capítulo 8, versos 22 al 25. Y dice la Escritura, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un ciego a Jesús y rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente. Parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Y entonces la primera vez que yo leí esta parte de la Escritura dije, ¿cómo? O sea, se le chispó el poder a Jesús. Porque impuso manos Jesús, ¿no? O sea, escupió, le puso babas en los ojos y de repente le dice, ¿ves? Y entonces el ciego, pues, como que dice, pues veo hombres, pero parecen árboles caminando.
Entonces yo dije, oye Jesús, ¿qué onda? Yo no recuerdo otra parte de la escritura donde a Jesús como que le haya chispado el poder, ¿no? Y como que le haya tenido que intentar. ¿O alguien más recuerda alguna otra en donde le tuvo que intentar una segunda vez? Está raro, ¿no? ¿Alguien de aquí le causa esta historia como expectación? ¿Como duda? Y entonces yo le dije, Señor, algo tiene que pasar porque no se le chispó el poder. Nos quería dejar una enseñanza. Y lo primero que Jesús me reveló es que muchas veces nosotros oramos por los enfermos y esperamos que sanen inmediatamente. Pero Jesús dijo, muchas veces yo tuve que imponer, bueno, no muchas veces, una vez tuve que imponer manos 2 veces para que ese hombre sanara. Y la enseñanza que Jesús a mí me reveló es que no debemos seguir insistiendo. Anhelamos poder imponer manos y que la gente sane, pero ¿sabes una cosa? Vamos, no sanaste, entonces voy a volver a orar por ti. No sanaste, voy a volver a orar por ti. No sanaste, voy a volver a orar por ti hasta que Dios haga ese milagro. Eso es lo que el Señor me reveló. Pero ¿sabes una cosa? Algo que me reveló el Señor ayer y por eso lo incluí en esta parte de la escritura, es que Jesús no deja las cosas a medias. Jesús no quiere que veas borroso. Y cuando nosotros nos acostumbramos a alimentarnos de las revelaciones que Dios le da a alguien más a través de devocionales, a través de prédicas, entonces nos estamos conformando con ver borroso. Porque ya medio veo. Estoy ciego y entonces ya medio empecé a ver y dije, órale, vámonos. Y entonces ahí vas, ¿no? Y vas a ver personas que parecen árboles caminando. Pero eso no es lo que está en el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios, lo que está en el corazón de Jesús es que tú veas todo con claridad. Y la única manera en la que tú vas a poder ver todo con claridad es cuando decidas tomar un tiempo. A lo mejor una prédica toma 45 minutos, las mías a lo mejor un poco más. Pero esa hora que tú estás escuchando la prédica de alguien, tómala para abrir la escritura y decir, hoy no voy a escuchar una prédica. Hoy me voy a meter a leer la escritura. Porque quiero saber lo que Dios dice. Alguna vez leí un pastor que decía, yo cuando me pongo a orar, lo primero que hago es, abro la escritura. Porque para mí es más importante lo que Dios tiene que decirme que lo que yo tengo que decirle a Él. Te juro, mi hermano, que la primera vez que yo leí esto dije, yo tengo un chorro de cosas que decirle a Dios. Tengo una lista inmensa de peticiones que le tengo. Y al día siguiente le hacía las mismas peticiones y al día siguiente las mismas. Pero la escritura dice que Dios ya sabe lo que le vas a pedir. Dios ya sabe lo que vas a decir antes siquiera de que empieces a hablar. Y el que conoce mejor tus necesidades es Dios. Todas las veces Él conoce más nuestras necesidades que nosotros mismos. Y entonces hoy esa frase que yo leí toma una dimensión diferente, porque sabes algo, tiene razón. ¿Sabes qué, Señor? Es más importante lo que tú me tienes que decir que lo que yo tengo que decirte a ti. Por eso voy a empezar este tiempo de oración leyendo tu palabra. Porque yo me imagino que los apóstoles, cuando caminaban con Jesús, no se levantaban y le decían, oye Jesús, ven, siéntate, tengo un chorro de cosas que platicarte. Lo que decían es, maestro, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Hoy qué hacemos? Y entonces ellos estaban expectantes a saber lo que Jesús les iba a poner a hacer, lo que los iba a enseñar, cómo los iba a confrontar, qué sé yo. Y lo que sucede cuando nosotros abrimos la escritura, mi hermano, es que le decimos a Dios, Dios, mira, yo traigo un chorro de cosas, pero hoy tú dime qué me quieres enseñar, qué me quieres revelar. Porque a lo mejor yo traigo un rollo con mi matrimonio, pero Dios quiere obrar en mí en otra cosa, me quiere confrontar en otra cosa. Porque Dios es un Dios de orden. Y si yo sigo insistiendo, pueden pasar 40 años y no voy a ser transformado, porque nunca dejo a Dios hablar. Si estás acá, ¿estás despierto o dormido? La manera más elemental de escuchar a Dios, dice la palabra, todos somos hijos de Dios. Era lo que cantábamos acá. Levanta tu mano si eres hijo de Dios. Todo hijo tiene el derecho de escuchar a su padre. Todo hijo tiene el derecho de escuchar a su padre. Y Dios te quiere hablar. Y la manera más elemental, básica, confiable, segura en la que vas a poder escuchar la voz de Dios es en su palabra. Porque es su palabra.
No es la única manera en la que Dios te habla. Te habla en el espíritu, pero luego se vuelve algo místico, ¿no? Es que Dios me dijo que tú y yo nos vamos a casar. Ay, órale, qué conveniente. Es que Dios me dijo que tengo que comprar ese coche. Y es que Dios me dijo. Por acá hay un amigo, ¿no? Que su esposa le dice, es que Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Y este amigo dice, pues, con razón a mí no me habla, pues todo el tiempo te está hablando a ti. Te quiero mucho, Fer. ¿No? La manera en la que Dios te va a hablar es acá. Ciertamente Dios, escuchamos la voz de Dios, pero nosotros escuchamos 4 voces distintas: la de Dios, la de Satanás, la del mundo y la nuestra. Y entonces cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios en su palabra y la escuchamos algo en nuestros pensamientos, vale la pena decir, ¿y viene de Dios? Porque hay una probabilidad del 25% de que sea de Dios y 75% de que no venga de Dios. Digo, matemática pura, si son 4 voces las que escuchamos y escuchas una voz, es 25% probable que sea la voz de Dios. Pero sabes una cosa, cuando escuches así la voz de Dios, ¿sabes cuál es tu filtro? La escritura. Oye Dios, yo estoy escuchando esto, pero muéstrame en tu palabra que respalde eso que estoy escuchando. Porque si no hay un respaldo de la palabra, no es la voz de Dios. Puede sonar la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. Inclusive Satanás utiliza la Biblia para hablar. Y si no, pregúntenle a Jesús cuando estuvo 40 días en el desierto y 40 noches. La forma en cómo Jesús fue atacado fue con la palabra de Dios. Entonces no todo lo que escuchamos de la palabra de Dios viene de Dios. Tenemos que pasar por un tiempo de intimidad con el Espíritu para que el Espíritu nos revele. Y si escuchamos una voz, le vamos a pedir confirmación y nos vamos a meter a la palabra. Si Dios quiere que veas, ¿tú qué crees que quiere Satanás? Que no veas, que te mantengas ciego. Si la palabra de Dios es el único remedio, y te digo de parte del Espíritu y te lo digo con temor de Dios, este es el único remedio para la ceguera espiritual. Si Satanás sabe que este es tu único remedio para poder ver, ¿tú qué crees que Satanás va a hacer? ¿Qué va a hacer? Alguien que grite y diga, que se anime a decir: impedir que la leas. Impedir que la leas. A mí me sorprendió una noticia. Hace unos días se publicó, principios de junio, finales de mayo, que un niño coreano de 2 años de Corea del Norte fue sentenciado a cadena perpetua. ¿Escuchaste esa noticia o no? Un niño coreano de 2 años en Corea del Norte sentenciado a cadena perpetua junto con sus papás porque les encontraron una Biblia. Échate ese trompo a la uña. Wow. Satanás ha podido convencer a los primeros mandatarios para impedir que la Biblia sea leída. Ay, Charlie, no, pero pues, aquí en México Satanás opera distinto. Acá es más buena onda. No, Satanás sigue siendo Satanás. Y es el príncipe de la mentira y es el príncipe del mal y sus intenciones no cambian. Te quiere destruir a ti y a tu familia. Nada más que aquí por temas culturales y lo que tú quieras, no ha logrado que se prohíba la lectura de la Biblia. Pero sabes una cosa, te ha convencido a ti de no leerla. Te ha convencido a ti de conformarte y ver borroso. Y mi hermano, ha escuchado muchos argumentos. Son argumentos que el enemigo levanta y nosotros no los creemos. Es que no me gusta leer. Yo no soy de leer. Es que no le entiendo.
o sea, la abro y pues empiezo a leer, pues Jesús es mi pastor y nada me va a faltar. Y en verdes pastos me va a hacer descansar. La verdad no lo entiendo. Y mejor la cierro. Y yo prefiero que mejor escuchar a Dante Gebel. Muchos argumentos. Dice la Escritura que nuestra lucha no es de sangre ni de carne, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en los lugares celestiales. Lo que tú tienes que entender, porque Dios te lo quiere mostrar hoy, es que toda la apatía que tienes para abrir y escudriñar la Escritura no viene de ti. Es algo que el enemigo se ha encargado, un plan perfecto del enemigo de sembrar en tu mente y en tu corazón argumentos que quieren impedir que tú veas. Porque si tú no ves, vas a decidir conforme a lo que él te esté dictando. Y te vas a equivocar. ¿Me ayudan con música de teclado? Por favor. Juan 12, capítulo 12, versos 44 y 46. Jesús declara esto: el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, el que cree en mí, cree no solo en mí, sino el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en la oscuridad. Amén. Dale un aplauso a Dios. Mi hermano, Jesús vino a darnos la luz que necesitamos para poder caminar, para no vivir más en la oscuridad. Pero tenemos que entender la forma en cómo Jesús quiere que tú y yo veamos. Tenemos que entender la batalla que vivimos contra el enemigo que nos impide poder ver la verdad. Yo te quiero leer porciones del Salmo 13. Bueno, en realidad es todo el Salmo 13, que es muy pequeño, pero te lo quiero leer en 3 partes. Y en realidad esta fue la palabra que me inspiró a dar este mensaje. Fue lo que movió mi corazón. Y Dios me dijo: esto es lo que tú tienes que transmitir, porque esta palabra me ministró de una manera muy especial, trajo una revelación especial a mi vida y yo te la quiero compartir. El Salmo 13, vamos a leer primero los versos 1 y 2. Y el rey David empieza escribiendo este salmo: ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Levanta tu mano si te has sentido así como el rey David y le estás diciendo a Dios: ya, ¿hasta cuándo, Dios? Ya, aviéntale la prueba a otro, no sé, en buen plan, dame un break. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar preocupado? ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo? No te veo, Dios. Te has olvidado de mí. Y el verso 3 y 4 dice así: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo: lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Ilumina mis ojos.
como si David hubiera dicho: Señor mío, respóndeme, déjame ver, déjame ver. Y Dios, que siempre escucha nuestras oraciones, respondió a David. ¿Cómo sé que respondió a David? Como termina este salmo con los versos 5 y 6. Yo no sé si este salmo lo escribió, empezó en el 2020 y terminó en el 2023. Yo no sé si lo empezó el sábado y lo terminó el lunes. Yo no sé si lo empezó el mismo día que lo terminó, yo no lo sé. Lo que sí sé es lo que Dios hizo por David cuando oró. Y fíjate lo que dice los versos 5 y 6. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor porque has sido bueno conmigo. Sí, dale un aplauso a Dios. Y quiero que me entiendas esto. David oró, David estaba oprimido, estaba sin esperanza, estaba abatido. Y le reclamaba a Dios y le decía: Dios, ¿dónde estás? Y David oró y dijo: déjame ver, ilumina mis ojos. Y Dios le dijo: ok, concedido, porque estás orando conforme a mi voluntad. Porque David no se sentó durante un día, 2, 3, 5, 10, 20, un año diciéndole: Señor, mira, mis enemigos me están oprimiendo. Señor, mira, mis enemigos me están oprimiendo. Señor, llévate a mis enemigos. Señor, vence a mis enemigos. Simplemente lo que David dijo es: ilumina mis ojos, déjame ver como tú ves. Ya no quiero ver como yo veo. Y Dios le permitió a David ver como Dios veía. Y eso produjo un cambio total en David. Mi corazón se alegra en tu salvación. En ti confío. Voy a cantarte salmos porque has sido bueno conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la diferencia que hace en tu vida ver como Dios ve? Solo la palabra de Dios, mi hermano. Solo la palabra de Dios. Hombres, traigo una carga importante por hombres. Dios anhela, bueno, es para todos. Este mensaje es para todos, pero hoy quiero especialmente hablarte a ti, hombre. Tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios de guiar a nuestra familia, de proteger a nuestra familia, de proveer a nuestra familia. Y sabes, es bien duro. Es duro. Y muchas veces estamos solos. A veces no le decimos la verdad a nuestra esposa porque no queremos preocuparla de cómo nos sentimos. A veces no le decimos la verdad a nuestros hijos. A veces no le decimos la verdad a nuestros amigos por vergüenza de la situación que vivimos y terminamos solos. Mis hermanos, hombres, especialmente los padres de familia, no podemos seguir ciegos, porque nosotros vamos manejando. Nosotros somos los que manejamos. Entonces imagínate que vas manejando y viene tu familia, tu esposa, tus hijos, o tu hijo, tu esposa y tu hija, pero vas manejando. Y si tú no ves, pero te mantienes ahí, el riesgo de tener un accidente y que mueran todos es muy alto. Muy alto. O en una de esas no ves, te entra el pánico y te avientas del coche y dejas el coche sin conductor, y entonces a lo mejor tú te salvas, pero tu familia perece. No sé si lo estás visualizando, mi hermano, pero es urgente, urgente que apartes un tiempo para meterte a la presencia de Dios y escudriñes esto.
para que en el orden en el que Él quiere, no en el tuyo, en el que Él quiere, empieces a ver, porque eso va a hacer toda la diferencia. Me da mucha tristeza, mucha, especialmente ver hombres. Me da mucha tristeza ver en general cómo mucha gente se pierde, pero Dios me ha puesto en el ministerio de hombres, en el liderazgo de hombres, y puedo ver con mucha tristeza cómo hombres dejan a sus familias porque no ven, cómo hombres se apartan de Dios porque no ven, cómo hombres destinan todo su tiempo a trabajar pensando que eso va a resolver su situación económica porque no ven, cómo hombres dejan unidad cristiana porque no ven. Es triste, es triste. Pero ha llegado un tiempo que tiene que cambiar, mi hermano, porque hay promesas para esta casa, hay promesas para tu vida de parte de Dios, pero Él te las quiere revelar. No te conformes con que alguien te diga Dios te ama. No te conformes con que alguien te diga Dios tiene misericordia de ti. No te conformes con que alguien te diga Dios tiene planes grandes para tu vida. No te conformes. Escúchalo tú de primera mano de parte de Dios, porque eso va a cambiar tu vida. Porque no es lo mismo que te lo platiquen a que lo escuches de parte de Dios. Va a cambiar tu vida y te va a dar la fortaleza que necesitas para seguir adelante, te va a dar la sabiduría que necesitas para seguir adelante, te va a dar la claridad para ver cómo Dios ve, y entonces ya no vas a salir corriendo, sino te vas a plantar y vas a seguir avanzando hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Ponte de pie, si me haces favor. Vamos a terminar. Y voy a cerrar con un fragmento de la Escritura que está en el libro de Lucas, capítulo 18, versos 35 al 42. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo: Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Mi hermano, que en este tiempo nosotros seamos como ese ciego que reconoce su condición, ir a la presencia del Señor y decir: Jesús, ten compasión de mí, porque soy ciego y quiero y necesito ver para poder alcanzar el propósito por el cual tú me llamaste. Y clamas: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, quiero ver. Desde ayer sentí muy fuerte de parte de Dios hacer un llamado, porque yo quiero hacer una oración. Si tú has batallado para poder escuchar, para poder profundizar en las Escrituras y poder escuchar la voz de Dios, hoy Dios quiere romper eso
Y yo te quiero pedir que pases acá al frente para que podamos hacer una oración por ti. Y va a ser una oración que Pablo hizo. Solo es entre tú y Dios. Si tú reconoces que se han levantado argumentos que te impiden entrar y profundizar a la palabra de Dios para leerla, pasa al frente.